Bendiciones, mis amados, paz y gracia de Dios sobre sus vidas. Nos sentimos muy contentos y bendecidos por estar compartiendo esta palabra de bendición. Nos complace presentar a nuestra amada y apreciada pastora Keila Berroa. Un gusto, para mí es un placer estar con ustedes en este podcast y pienso que esto va a ser de mucha bendición para todos. Amén, amén. Y también para mí es un sumo gozo estar acá con la estimada y grande Maite Tavares. Shepard, muchísimas gracias. Es un honor poder compartir contigo y con Keila. Yo sé que esto va a ser de mucha edificación y bendición para toda la gente que pueda vernos y escucharnos. Amén, amén. Yo estoy totalmente convencido que alguien va a salir bendecido con lo que Dios está construyendo en esta conversación. Y yo sé que esta noche, este día, tiene que tumbar eso. Bro, eso no importa, fluye. Está bien, no te preocupes. Es algo natural. No te preocupes. Dale un poquito más. Pero ya esa partecita la vamos a seguir ahí mismo. Sí, pero fluye, bro. No te detengas por eso. Está Es bien. algo natural. Olvídate de cámara. No, pero yo no quiero que tú me interrumpas, aunque yo falle. Está bien. Está bien, dale. Ok. Dale, los dejo grabando, dale. Está bien. Entonces yo sé que Dios va a hacer algo extraordinario a través de esta conversación. Esto es un tema muy importante a través de este programa Mentalidad del Reino, para que todos lo sepan bien. Estamos hablando hoy de reino, mentalidad de reino. Y el tema principal es cómo vencer la tentación. Así, chicas, para ustedes, ¿qué es una tentación? Bueno, Shepard, mira, la tentación es como esa ligera atracción a tú escoger algo que en cierto modo te gusta, pero que a largo plazo puede causarte daño. Y para tú saber lo que te puede causar daño, tú tienes que definir tentación en tu vida, porque no vas a poder vencer algo que no sabes lo que es. Wow. Entonces, vamos a entrarnos por ahí. Pienso que Maite tiene una definición muy especial sobre la tentación. Sí. A ver. No, dentro de ese mismo tenor que dice Keila, es cuando nosotros nos sentimos atraídos o seducidos por algo que normalmente tiene que ver más con un deseo carnal que con cualquier otra cosa, porque la misma Biblia establece que nosotros somos atraídos por nuestra propia mala concupiscencia. O sea, que casi todo lo que se llama tentación en el sentido bíblico son aquellas cosas que alimentan nuestros deseos carnales más que cualquier otra cosa. Exacto. Y hablar de esto, yo podría decir también que es como eso que te ala, eso que te atrae, ese imán que puede producir que tú puedas pecar o puedas fallarle a Dios en un momento determinado. Eso que te gusta, que te dice, pero tú puedes venir hacia acá, te puede alar y te puede decir, pero te sientes como extraño, pero el fin de la tentación es vencerte. Claro, Así es. y el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Wow, la Biblia, exactamente, la Biblia dice que la carne es débil. Entonces, cuando llega el momento donde esa tentación se te presenta, porque el diablo nunca te va a tentar con algo que no te guste, como Así dice es. Keila. Claro. Y me llama mucho la atención eso que dice Keila, porque el enemigo en un momento determinado te conoce cosas de ti, muy importante. Y en el momento cuando tú estás débil, o en el momento cuando tú no tienes fuerza, específicamente ahí es donde él se presenta para vencerte. Pero por eso la Biblia dice resistir el diablo y él huirá de nosotros. Claro. Pero antes de eso, perdóname, antes de eso, tú sabes que el apóstol ahí describe que primero debemos someternos a Dios. Así es. Porque el sometimiento, la obediencia hace que nuestra propia mala concupiscencia, como tú decías, Exacto. bueno, pues pierda ese poder en nosotros y aumente las buenas decisiones, los buenos actos y nos conecte a la luz del Eterno. Así es. Normalmente cuando nosotros nos sentimos tentados, atraídos, es cuando precisamente estamos olvidando que para mantenernos de pie necesitamos someter nuestra voluntad a Dios, porque si no hay sometimiento, la carne nos gobierna. Normalmente la Biblia habla y dice que hay dos sentidos, o sea, la Biblia habla de los sentidos físicos, vamos a decir, de una forma espiritual muy específica cuando habla acerca del sentido de la vista y del oído, que dice que la fe viene por el oír, pero el oír específicamente la palabra de Dios, y que debemos de poner nuestros ojos en Jesús como autor y consumador de la fe. Normalmente nuestros pensamientos se alimentan por esos dos sentidos, por lo que vemos y por lo que escuchamos. Y que también la luz de Cristo entra por la vista, Así por los es. ojos. Y cuando nosotros, por ejemplo, la mayor parte de nuestro tiempo estamos viendo cosas que alimentan nuestra carne, que nos seducen, que nos atraen, vamos abriendo puertas, porque es importante resaltar que el enemigo solo entra cuando se le abre. O sea, un pequeño espacio, un hueco pequeñito es suficiente para que el enemigo entre, y a veces la llave de la puerta la tenemos nosotros, ni siquiera es el enemigo no tiene llave en nuestras vidas, la llave la tenemos nosotros, y si le abrimos un hueco, él entra y nos arropa. Claro que sí. Wow.
Extraordinariamente, esa palabra me conmovieron. Wow. Siempre yo he creído que el ser humano tiene que conocerse, y mal cristiano. Así es. Porque cuando tú no te conoces, tú no sabes qué es lo que te puede vencer. Claro. Cuando tú no te conoces, tú no sabes cuál es el enemigo que está capacitado para vencer. Así es. Entonces, la gente mucho hablamos acerca de la identidad. Hablamos de la identidad de quién yo soy y esto, pero a veces la identidad nos enseña a nosotros con qué podemos luchar, con qué no podemos luchar, a qué no podemos confrontar, a qué no nos podemos confrontar. Entonces, me hace entender esto? Que hay mucha gente que no se conocen y quieren luchar con el adversario que le puede ganar. Oh, sí. Entonces, si yo puedo luchar con alguien que en un momento determinado me va a ganar, yo no me conozco. Y si yo no me conozco, las dificultades me van a vencer en el momento que yo no puedo quizás entender que me van a vencer. Y ahí están los momentos difíciles para nosotros, no conocerlo. El apóstol Pablo dijo en un momento que él no luchaba como quien golpea al aire, Wow. sino que él lo hacía con propósito, no sea que él, habiendo sido heraldo a otros, él venga a ser descalificado. Él sabía a qué se enfrentaba. Así Nosotros es. tenemos que ser claros, señores, y saber y conocer a lo que nos enfrentamos, saber lo que nos gusta, porque muchas de las cosas que nosotros ignoramos son Sí. las que nos gustan. Y Así por es. eso es que las tentaciones muchas veces nos vencen, porque no nos enfrentamos allá por temor, porque decimos, ay no, yo no creo que esto sea un problema, una tentación para mí, esto no me va a hacer ningún daño, pero obviamente, claro que te va a hacer daño, porque todo lo que nos separa de Dios nos hace daño, y Así eso es. es el pecado. En esa línea final de lo que Keila decía, pienso que muchas personas por ignorar a esas cosas que le hacen daño, ellos van haciéndose conscientes de eso y vamos diciendo, bueno, no es tan malo, total, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, Dios sabe que yo soy humana, Dios sabe que yo tengo debilidades. Y eso me hace recordar lo que dijo el proverbista Salomón cuando hizo la ilustración de las zorras pequeñas y las zorras grandes. Yo siempre he meditado en eso porque digo que las zorras grandes una vez fueron pequeñas, pero por mucho tiempo fueron ignoradas y se llegaron a convertir en grandes hasta el punto de gobernarnos. Y en eso que ustedes dos decían, ciertamente es así. El ignorar a veces quiénes nosotros somos nos hacen luchar con el enemigo equivocado y nos hacen abrirle puertas a las tentaciones y a cosas por las cuales quizás una vez nosotros nos sentimos atraídos, nos descuidamos, lo ignoramos y otra vez intentan tener el dominio de nuestras vidas, de nuestros pensamientos. Hay que entender también algo ahí en ese mismo punto, y es que si tú me hablas de zorras pequeñas, pero vámonos entonces a una mosca, porque la palabra me enseña que una mosca hace heder todo el perfume de un perfumista, Sí. y es así también como eso mancha una pequeña locura a alguien que ha sido estimado como honorable. Así es. Entonces, una pequeña tentación que tú digas, bueno, esto no puede ser nada, sí puede dañar todo un proceso y toda una honorabilidad de Así una es. persona. Chepa, yo digo que ahí en ese punto, a veces lo que nos hace que esas cosas que están internas, que nadie conoce, que nos gobierne, es el tema de la apariencia, de qué van a decir de mí. Pero yo siempre he pensado que con el tema de lidiar con tentaciones y con debilidades que quizás la gente no conoce, es que la gente no tiene que conocerla para tú restaurarte. Es que la gente no tiene que saberla para tú superarte y sobreponerte a eso. El único que la tiene que saber es Dios y tú. O sea, tú reconocerla y confesarla ante Él. La Biblia dice en Proverbios que el que confiesa su pecado y se aparta, este alcanza misericordia. Pero la gente a veces tiene como vergüenza de decir, bueno, ¿y qué la va a pensar de mí si ella se entera que esto y aquello? ¿Qué Exacto. Chepa va a pensar de mí? Claro. Y eso es a veces porque la gente prefiere mantener una posición ante cualquier Que una cosa. integridad. Así es. Mira, eso es un punto un poquito complejo, Mike, esa parte, porque en el liderazgo congregacional se entiende que, por ejemplo, tú tienes un pecado y tú tienes que confesar ese pecado al liderazgo. Ay, Entonces, amado. yo sé que hay muchos líderes que podrían estar viendo esto y se van a sentir como un poquito identificados. Inmediatamente tú no le confiesas ese pecado a ese líder, si se lo confiesa a Dios, entonces, ¿cómo podríamos manejar ese aspecto? Chepar, mira, en cuanto a liderazgo, eso es
un tenor un poquito delicado. Sí. ¿Por qué razón? Hay líderes que sí pueden ayudarte a restaurarte y que sí pueden orar contigo, ayudarte, levantarte y darte una palabra que te restaure, que Así tú es. vuelvas a camino. Pero hay otros, Shepard, que no tienen tal vez la formación, se lo dicen a alguien de confianza, esa persona se lo dice a otra persona, y ahí entra lo que dijo David: Señor, líbrame de caer en manos de los hombres, porque es que los hombres tienen un problema, Shepard, y es que si tú caíste, jamás te levantaste. Exacto. Sí. Aunque Dios te restaure, para la gente tú sigues estando en el piso. Entonces, en base a esto es que la gente ya ha tenido incluso temor de acercarse a un líder y decirle: líder, mire, yo caí con tal cosa. Y hablando de eso mismo, el que cae es porque necesita una restauración, ¿verdad? Así Claro. es. Y cuando tú tienes la restauración, ahí podemos decir que tú venciste una tentación. Podemos decirlo así, para finalizar esa parte. Pero la palabra restauración, cuando voy al original y puedo estudiar un poquito de ella, Pablo hablando de ella acerca del catartizo, puedo ver que Pablo decía que un músculo dislocado, de la única forma que puede ser restaurado es cuando lo vuelven a su posición. O sea, él está hablando acerca del cuerpo de Cristo, Así es. obviamente la iglesia. Que si hay alguien que peca dentro de la iglesia, para ser restaurado tiene que ser vuelto a su posición. Sí. Es decir, trayéndole el cuerpo humano. Regresar. Si mi hombro en un momento determinado sale de su posición, Claro. para ser restaurado, ¿dónde va a ser restaurado? Mira, ahí lo interesante no sería si la persona debe de confesar o si el líder es la persona adecuada para restaurar, sino es que a veces hay una confusión y la misma iglesia olvidamos nuestra identidad. Por Sí. ejemplo, hay líderes que se comparan con las personas que ellos están liderando, hasta el punto de que, por ejemplo, una persona tímida se acerca al líder porque entiende que es la persona idónea para él confesarle algo, y el líder le dice: bueno, tú estás pasando por esta batalla, yo estoy pasando por aquella, por lo otro, y que esa es una persona débil que no tiene la capacidad o la madurez para recibir eso, o el líder se comporta, como decía Keila, de una forma inmadura y lo comparte. Exacto. O sea, es importante saber que cuando Dios nos coloca en una posición, Dios nos capacita, aunque la percepción de la gente sea diferente. O sea, si Dios te pone como pastor, como líder, Dios te capacita. O sea, independientemente de lo que sea, ya eso viene contigo. O sea, eso ya está ahí. Tu posición viene, tú vienes internamente con todo eso construido. Entonces, el punto sería que el líder, en este caso, sepa cuál es su posición, cuál es su rol, y que está representando ahí a Dios mismo, que sabe que está ahí para restaurar. Entonces, dentro de ese punto, el líder no solo debe ser una persona vista para influenciar, sino una persona que sabe que tiene que tener ética y prudencia y ser empático para cuando la persona se acerque, porque yo estoy de acuerdo al 100%. Si a mí me pasa algo, yo entiendo que hay personas las cuales son confiables para yo acudir y decirle: Shepard, Keila, estoy pasando por esto, pero yo sé que eso que yo le estoy diciendo no va a salir de ustedes. Entonces ahí estaría el punto en que nosotros como líderes a veces ignoramos nuestra posición y nos igualamos. Y recordar, Shepard, también que todos lidiamos con una tentación. Así es. Señores, hay que apiarse de esa mata de mango en pensar de que, ay, no, fulano sí, yo no. No. Todos lidiamos con una tentación. El que no lidia con una tentación de mentira, la lidia con otra cosa. Así es. Hay gente que no puede ver una cartera cerca porque se la quiere robar. Sí, hermano, se llevan la Biblia de la iglesia. ¿Ha pasado sí o no? Ahí es donde yo iba a entrar, porque hemos hablado acerca de la tentación de forma general, Claro. pero para vencer las tentaciones, de forma general hemos hablado, pero para vencer las tentaciones individuales, porque hay tentaciones de robo, hay tentaciones de masturbación, tentaciones de varias No se quede áreas. solo, amado. Entonces, tienen herramientas diferentes. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de cómo vencerla de manera general, hablamos de la oración, del ayuno, las disciplinas espirituales. Vamos a Así poner. es. Pero si yo te digo, alguien está pasando por una tentación y su tentación es, por ejemplo, la masturbación. No se quede ¿Cómo solo. se puede manejar ahí? No se quede solo, amado. Porque hay que aclarar que ahí influyen en cierto modo todo lo que es fisiología y anatomía humana. Exacto. No podemos ignorar eso. Estamos hablando en el hombre, un En el ejemplo. hombre, exactamente. Que el hombre en la mañana amanece, amado, ya usted sabe. Entonces, si tú sabes que en ciertos lugares, en ciertos ambientes, en cierta soledad, eso es lo que tu mente te dicta hacer, pues evítalo. Exacto. Evítalo, porque tú tienes que correr en algún momento.
Señora, hay tentación a la que no se le puede enfrentar. Usted tiene que arrancar y correr, porque Así es. si te quedas, te pueden vencer. Que la Biblia dice que hay que correr. Yo creo que Y todo el que habla de José también dice, oye, el tipo corrió. Corrió. Cualquiera Hay que correr, corre. hay que correr. y José realmente se vio ante una de las peores tentaciones, o sea, en su posición como hombre y en la condición de la esposa de Potifar, que era considerada una de las mujeres más hermosas. claro. Yo creo que en el sentido general, como tú decías, Shepard, o sea, los pensamientos son difíciles a veces de controlar, pero nuestros pensamientos normalmente se alimentan de nuestros hábitos. Y yo creo que una forma es examinar cuáles son nuestros hábitos. O sea, hay gente que lucha con la masturbación porque solo ve pornografía, Claro. porque solamente ve películas que le excitan, escucha música que te excitan. Entonces, hay que ver cuál es la raíz por la cual de manera, vamos a decir, descontrolada, tú sientes que no puede dejar de hacer eso. Entonces, yo creo que sería un punto de partida bueno, sería ver cuáles son nuestros hábitos, porque nosotros, por más que sea, o sea, nosotros no actuamos de forma automática. Hay un pensamiento ya que nos impulsa, que nos estimula, que viene, y ese pensamiento está arraigado por nuestros hábitos, eso que vemos, que escuchamos y que hablamos. Exacto. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. Así es. Entonces, cuando ella está haciendo vida en nuestra vida, hay acciones que tú no lo haces porque tú sabes lo que viene. Así O sea, es. el mismo Espíritu Santo te dicta qué hacer y qué no hacer, pero ¿Qué eso no viene decir? a raíz de que tú lees la Biblia, de que tú te disfrutas aprender, ser edificado, y eso te lleva entonces a buenas acciones. Y las Así buenas es. acciones son esas, evitar ciertas tentaciones. Así Exacto. es. Pero también como esas tentaciones que se presentan, como la mencionada, también está la mentira. Hay otras personas que el alcohol, la drogadicción, Shepard. que personas que están pasando por procesos muy difíciles en momentos determinados, tienen una lucha interna. Porque la tentación no es que se te va a presentar y todo el mundo va a ver, pero esa es la tentación de fulanito. Es una lucha interna. Claro. Es algo que está peleando contigo. Como decíamos ahorita, que el espíritu y la carne tienen una lucha constante. Si tú no ejerces las disciplinas espirituales en tu vida, entonces obviamente, yo me acuerdo en una ocasión que mi abuela, hace mucho tiempo me estaba hablando, que había un señor que tenía dos perros, decía, eso yo lo utilizaba mucho. El señor tenía 2 perros, ¿y qué sucede? A uno alimentaba más que el otro. En un momento determinado lo puso a pelear. ¿Cuál tú crees que ganó? ¿O cuál de ustedes cree que ganó? El que fue más alimentado. El que fue más alimentado. Entonces, como decía Maite también, lo que más alimentamos Claro. al diario vivir es lo que es la lucha más constante que vamos a tener. Y es la tentación más grande que vamos a tener. Entonces, ahí es donde yo creo que muchas personas que van a escuchar, que no van a ver, se estarían preguntando cómo podemos vencer individualmente algunas tentaciones que se nos presentan en la vida. Mira, tú sabes que en una consulta de neumología, hace un tiempo, cuando yo era interna de medicina, el doctor le hizo una pregunta a la paciente. Es una paciente con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso se desarrolla a través de los años. Pacientes que fuman mucho. Y pacientes que la heredan incluso por fumar una sola vez en su vida. Bueno, esta paciente, el doctor ya era una paciente de seguimiento y le decía, mire mamita, dígame, ¿cómo vamos? ¿El medicamento? Sí, doctor, todo bien, pero yo estoy mala, yo estoy muy mala. Y eventualmente a su chequeo, la paciente presentaba cierta dificultad respiratoria, como es de esperarse. Y él le decía, ¿usted sigue fumando? Bueno, doctor, usted sabe. De vez en cuando. Bueno, Ay. yo de 3 cajetillas yo bajé a 1. O sea, es un adelanto. Claro, es un avance. Pero él le dijo algo importante y aquí es donde voy. Él le dijo, ¿usted quiere dejar de fumar? Sí, doctor, yo he hecho todo. Ok. ¿Usted toma café? Sí, doctor, en la mañana. Entonces, fíjese algo, cuando usted toma café, ¿le da deseo de fumar? No me había fijado, pero sí, porque mi tacita con mi cigarro cada mañana. No, ¿viste? Entonces, él le dijo, el tomar café en la mañana te activa, ¿ok? El querer fumar. Porque la cafeína le dice a mi cerebro que quiero nicotina. Wow. Entonces, esto pasa en el mundo espiritual. Hay cosas que hacemos que desarrollan nuestros malos hábitos y ahí es donde entramos en la tentación que todos lidiamos. Hay gente que le encanta hablar mentira. Che, que pueden hablar la verdad, señores. Tienen No la necesitan oportunidad, hablar no mentira. necesitan hablar mentira y se inventan una de ahí. Sí. O sea, y se la creen. Porque entonces el mentiroso se la cree. Pero todo eso es que se toman el cafecito de la mente,
Señores, Dios no nos dio espíritu de cobardía, Él nos dio Exacto. poder, dominio propio y amor. Así es. Entonces, si yo tengo dominio propio, yo puedo condicionar mi mente a pensar diferente. Mi mente no me puede controlar a mí, yo debo controlar mi mente y controlando mi mente controlo mis acciones. Exacto. Así es. Yo creo que en eso de las tentaciones hay cosas que nosotros podemos resistirla y hay otras que definitivamente tenemos que huir de ella. O sea, yo entiendo que yo puedo resistir a lo que yo tengo dominio y control de eso, Claro. pero hay otras cosas que la forma de yo vencerlo es simplemente huyendo, Exacto. porque no sé si a ustedes le ha pasado, pero una vez yo pensaba, yo decía, hay personas que te motivan a pecar. O sea, porque ellos te entablan conversaciones que te motivan, te hacen ver hasta esta libreta de una Ujú, forma diferente, ujú. wow, y tú dices, wow, pero yo nunca había visto esa libreta de esa forma, de esa manera, y te motiva. O sea, hay, en el caso de ella, que se tomaba el café como algo normal, porque el café todo el mundo, ay, nada, pero eso le activaba. Entonces, hay lugares que nosotros vamos, conversaciones que tenemos, cosas que hacemos que nos activan y el enemigo lo sabe. Entonces, nosotros somos dueños de eso. O sea, yo no puedo controlar lo que hace Keila, pero yo sí puedo controlar lo que yo puedo hacer, cómo yo puedo reaccionar, inclusive ante lo que me dice Keila o ante lo que me hace Keila. Obviamente, decirlo es sumamente fácil, Claro. pero no podemos negar que también cuando estamos en un proceso donde sentimos que somos muy atraídos, constantemente atraídos y que caemos en la tentación, nos cuesta a nosotros sacrificarnos. Pablo dijo, yo ofrezco mi cuerpo como sacrificio vivo. O sea, porque él estaba consciente, yo mismo ofrezco mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo. Hay cosas en nosotros que necesitan ser sacrificadas a Dios, porque si no las sacrificamos a Dios, nos van a controlar a nosotros. O sea, yo creo que somos guerreros, mujeres, hombres, somos guerreros. Y no podemos pelear con el enemigo en su territorio. Si usted conoce que algo le hace daño, que no puede pelear con eso, usted tiene que correr. Tiene Así que es. buscar Claro. el método indicado de cómo saber lidiar con eso en el momento Así es. específico. Y lo que decía Maite es muy importante porque fíjate que una mala conversación Ujú. corrompe buenas costumbres. Así o es. sea, Lo dice la Biblia, señores, una costumbre es algo que usted hace día tras día y con una conversación usted puede echar todo eso a perder. Entonces, sí tiene influencia con quién nos juntamos, qué Claro que sí. hablamos, ¿Qué qué hablamos? hacemos, dónde lo hacemos. Claro. Entonces, si tú te das cuenta, tú puedes durar 10 años leyendo la Biblia y ayunando y orando y dándote fuetazo en la espalda y diciendo hasta cuándo, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿verdad? Es así. Pero una conversación que tú entables con alguien puede destruir todo eso que tú has hecho espiritualmente. Exacto. Hay que tener cuenta con eso. ¿No? Y el tema, ahorita mismo en la tarde yo estaba leyendo un libro que creo que atina muy bien con lo que estamos conversando, porque la escritora decía que cuando nosotros descuidamos nuestro corazón, nuestros pensamientos se invaden de cosas mundanas. Y al invadirse de esas cosas mundanas, nosotros empezamos a ser influenciadas. Ese libro le habla directamente a la mujer y le dice que nosotros reaccionamos conforme a lo que estamos expuestas. O sea, yo me expongo a escuchar mucha música que alimentan mi carne, que me incitan, que me hacen sentir así, así, así. Me estoy expuesta a eso. La cantidad de personas que dura 7 horas conectada a una red social, Una serie. viendo videos nada más, que todas las series que ve solamente le motiva el 30% de esa serie, el 50% quizás al sexo fuera del matrimonio, a tomar alcohol, a embriagarse, a tantas cosas. Entonces, yo creo que hay una pasividad dentro de la iglesia que está bloqueando que el Espíritu Santo pueda fluir, en el sentido de que a veces por no confrontar con amor, porque la gente desde que uno le habla de confrontamiento entiende que tú vas con el látigo, no, Claro. se confronta y se corrige con amor, aunque la persona que es corregida no lo ve así. Entonces yo creo que esa pasividad en la iglesia a veces está siendo que muchos jóvenes entendamos que Dios es un Dios de amor, que Él nos quiere y nos ama como nosotros somos. Dios nos ama y dio su Hijo por amor a nosotros, pero Él desea cambiarnos, Claro. Él desea transformarnos. Y ese deseo de transformarnos quiere decir que Dios no está conforme quizás como nosotros somos. Porque la gente dice, Dios me ama como soy, claro, pero Él desea cambiarte, Claro. Él desea transformarte, pero hay una parte individual que depende de cada uno de nosotros. Yo creo que si testificamos, hay cosas que yo me he tenido que someter, que tú, que Claro. Shepard, es así, Todos. Todos. definitivamente. Pablo en un momento determinado dijo, ya no vivo yo, Amén. es Cristo que vive en mí. Yo creo que
hay cosas que nosotros debemos dejar para que Cristo viva en nosotros. Amén, así De es. la única manera que podemos ser muy vencedores en estos temas que nos confrontan, como dijeron hace ratito, todos tenemos tentaciones, de una forma o de otra, otros más fuertes, otros más débiles. Y creo que quizá para mí, la mía pueden ser más fuertes que la de Keila, pero para Keila posiblemente la de ella puede ser más fuerte que la de Maite. Así es. Claro. Entonces posiblemente podemos decir, la batalla que yo estoy luchando es más fuerte que la tuya. No. Todos tenemos Todos. dificultades, todos tenemos momentos difíciles, pero yo creo que cuando podemos enfocarnos en que Jesús en nosotros, ya no vivo yo, Cristo, que Cristo edifique los muros que nos hacen vencer las tentaciones. Así es. Que Cristo edifique donde estamos flojos, que Cristo nos haga poder identificar que esas disciplinas espirituales podemos tomarlas en serio, porque muchos quieren vencer las tentaciones, pero no la vencen porque no tienen buenos hábitos en las disciplinas espirituales. Claro. La mayoría de personas que dicen tanto yo soy espiritual, ni siquiera oran a veces, ni siquiera leen la Biblia a veces, ni siquiera están enfocados en el plan y el propósito de Dios. La mayoría muchísimos están en figureo. Y tú dices, pero fulanito sí, y mañana cayó. Y tú dices, pero ¿qué le pasó a fulanito? Nadie cae de repente. O por lo menos lo que yo creo No, es que es así. nadie puede caer de Claro, repente. claro. Hay un momento que esto te da seguimiento. Claro. El enemigo te sigue hasta que te encuentra debilitado y ahí te pone Te el da el trompón golpe. bien dado Así es. para Pero- ponerle acción a esto. Claro. Las personas también deben saber, Shepard, que en esto no están solos. No. Porque a veces tú sabes que la gente, porque dice, bueno, yo le fallé a Dios, yo me voy a alejar, yo no voy a seguir ni siquiera visitando una iglesia, compartiendo con mis hermanos en Cristo, porque ya yo siento que he pecado bastante. Sí. No, usted no está solo en Así esto. es. Todos estamos siendo trabajados por el Eterno Sí. en esta carrera. Esto es del que persevere hasta el fin. Amén. Señores, y el apóstol Pablo bien lo dijo cuando expresó que Dios saca de nuestras flaquezas fuerzas. Así es. Entonces, eso que con lo que tú luchas a diario, de allí Dios puede sacar fuerzas, porque él mismo expresó que él tenía un aguijón, Shepard. Wow. Pues, él tenía algo que él le pedía al Señor 3 veces, le rogó, le dijo, Señor, quítame Y esto. fue puesto por Dios. Y fue puesto por el mismo Dios. Entonces, no podemos ignorar que aquel hombre tan famoso del que estamos hablando, que fue un apóstol, está diciendo, Señor, yo te he rogado que tú me quites esto ya 3 veces. ¿Qué le respondió ahí Dios? Que te baste mi gracia. Wow. Mi poder se perfecciona En tu en la debilidad. debilidad. O sea, tu debilidad es la oportunidad para Dios perfeccionarse en tu vida. Tú Así solamente es. tienes que darle la oportunidad. No te rindas. Eso es lo que hay que enseñar a la gente, che, para que no se rinda. La gente, usted falló, levántese. Lo que no le vamos a permitir aquí es que usted se quede en el piso. No. Porque Así es. aquel que es poderoso para hacer todas las cosas y el que comenzó en ti una obra, la va a perfeccionar. Así es. Así que Él sigue trabajando en todos nosotros. Yo creo que tanto ustedes que son líderes en su congregación, líderes en República Dominicana, porque no, hay veces que se te aparece un hijo y tú dices, pero ¿y de dónde salió este? Pero te llama padre espiritual y tú tienes la obligación de guiarlo. Te ha contado en un momento específico a cualquiera de las dos que está pasando por un proceso. Y si ustedes lo dejan solo, posiblemente se cae. Yo he Así tenido es. hijos que son así, que todo el tiempo tengo que estar sobre ellos. O sea, yo le enseño, lo capacito, pero ese tipo de persona, porque hay un tipo de persona que es así, que tú tienes que estar todo el tiempo encima en todas las pruebas que está pasando. Tú eres como el tipo de líder que tiene que encaminarlo. Pero en el momento específico que tú lo dejas, se desploma. Entonces, hay momentos que ustedes tienen que hacerse como el tipo protagonista en la vida de esa persona para que pueda avanzar. Yo creo que hay personas que también se vuelven codependientes. Independiente. Sí, del líder o de la persona que admira, porque hay mucha gente que quizás te ve predicando en un lugar, siente admiración por ti y ya luego todo lo que tú dices es perfecto, bueno y válido y te siguen por ahí, hasta el punto de que se atreven a comentarte cosas que para ellos son tentaciones. Claro. Y definitivamente yo creo que nosotros somos la iglesia. Y dice la Biblia que el que esté fuerte mire de no caer. Pero el que sea débil, Tremendo. o sea, el que sea fuerte tiene que ayudar al más débil. Como tú decías, yo creo que lamentablemente
la iglesia está compuesta por esto, personas que son más fuertes que otras, y los fuertes no es que no están expuestos a caer, porque la Biblia lo dice, pero aquellos que son débiles y que permanecen en esa debilidad, en esa flaqueza, que son un poquito, quizás van más al paso, más lento en su crecimiento y en su madurez espiritual, nosotros o aquellos que son más maduros tienen que, o sea, entender que es su responsabilidad ayudarle, Claro. siempre y cuando la persona también tenga la disposición de cambiar, porque hay personas Claro. que no muestran arrepentimiento, y Jesús mismo reprendió a mucha gente porque no muestran arrepentimiento y para Y que no ellos quieren. y no quieren. Ya en ese tipo sería como tú golpear al aire, pero las personas que tú sabes que quizás no entienden lo que leen en la Biblia. Hay gente que lee la Biblia, pero no la entiende. Pero si se sientan contigo y tú se lo explicas, ellos pueden entenderlo. Entonces, como hermano y personas empáticas, guiadas por el Espíritu, también necesitamos identificar esa parte y saber que quizás pudimos madurar, Dios tuvo misericordia de nosotros, pero que eso no nos hace ni superior ni más importante que aquellos que quizás presentan una debilidad. Hasta para nosotros puede ser una debilidad, algo que no sea tan importante, pero para Para ellos ellos lo muy, maltrata, lo lacera claro. emocionalmente. Entonces es nuestra posición nosotros cuidarle, ayudarle, orar por ellos, aconsejarle, pero también decirle que nuestro orden de prioridad tiene que ser Dios, Tiene que porque ser si Dios. no es Dios, no hay forma de que nosotros de las tentaciones podamos salir. Exacto. No es el que corre ni el que sabe. No, así Sino es. el que Dios tenga misericordia. Del que Dios Así tenga es. misericordia. Entonces, ¿qué consejo para finalizar podemos darle independientemente a cada persona para que si está pasando un proceso ahora mismo pueda vencer esa tentación que se le ha venido? Bueno, en primer lugar, aférrese a la fe. Todo aquel que tiene fe en Jesús tiene la capacidad de entender su propósito. Amén. Y usted tiene que saber que tal vez usted es un edificio que está en construcción. La gente solo está viendo tal vez las vigas, las varillas, pero Dios sí sabe qué resistencia le está colocando. Tú no sabes que en cada proceso, en cada tentación a la que te estás enfrentando, es un nuevo piso que te están colocando. Así es. Ya cuando todo está terminado, todo es esplendoroso, pero la gente no sabe detrás con lo que tú tuviste que lidiar. Sí. Y a eso quiero motivar, a que tú entiendas que eres un edificio que está siendo construido por el Eterno, Amén. que Él puso en ti esa fuerza de voluntad, ese dominio propio, esa inteligencia, esa sabiduría para escoger bien. Y recordarle también a la gente, Shepard, que cuando ellos leen la palabra de Dios, eso es lumbrera a nuestro camino. Amén. Eso ilumina tus decisiones, ilumina tus pasos, te hace diferente, te hace distinto. No es que las tentaciones van a desaparecer, siempre van a estar, pero tú vas a tener una nueva conciencia de cómo enfrentarte a ellas. Así es. Bueno, agregándole a eso que dice Keila, que la gente entienda que realmente Dios te ama, Sí. que Dios debe ser tu prioridad, que tú puedes elegir a Dios porque Él primero te eligió a ti y te eligió conociendo las cosas más bonitas de ti y aquellas que quizás hasta tú mismo te avergüenza. Dios te ama, pero tú tienes que elegirlo a Él, que Él sea tu prioridad. Aprender a orar, y orar es simplemente expresarle a Dios lo que tú sientes, sin tener que decir quizás palabras, una liturgia, algo así que suene como meramente religioso. No, es orar, es hablar con un Padre que te ama, que te escucha, que siente, que te perdona, que te cuida. Y entender que las cosas, las tentaciones y las cosas de la carne solamente se vencen en el Espíritu. O sea que con aras carnales, con armas carnales, tú no vas a poder vencerlo. Necesitas acudir a Dios, y acudir a Dios lo puedes hacer de diferentes formas: orando directamente, acercándote a un líder, a un pastor, a un amigo cristiano que te pueda ilustrar, que te pueda guiar, leyendo la Biblia, escuchando música cristiana. Hay muchísimas formas, escuchando esto una y otra vez, esto que estamos compartiendo contigo, hasta el punto de que tú entiendas de que estás aquí no por casualidad, no por decisión únicamente de tus padres, sino porque Dios te creó con un propósito y que dentro de ti está todo lo que tú necesitas para vencer. Amén. Yo lo creo que por más que nosotros estemos ahí decaídos, que no tengamos fuerzas, la Biblia dice: día el débil fuerte sea. Amén, así Amén. es. Y también la Biblia nos enseña que su poder se perfecciona En nuestras Exacto. debilidades. en medio de nuestras debilidades. Así que, mis amados, será hasta una próxima. Así que bendiciones y un abrazo para todos. Un honor.